Saludos mis hermanos, que Dios Todopoderoso les bendiga y les guarde. Hoy quiero hablarle sobre un poquito por qué yo soy devoto de San Benito Abad y por qué yo rezo el Santo Rosario de San Benito Abad. No es mi testimonio de vida, es el testimonio de cómo yo llego a conocer a San Benito. Y es como la reflexión que yo tuve hace muchos años ya, de que no fui yo que conocí a San Benito, fue San Benito que me buscó. Y por eso yo lo pude encontrar. Primero, en el 2006, mi mamá, antes, pero a partir de 2006 fue que comenzó la situación. Mi mamá tenía un salón, entonces le mandaban espíritus inmundos. No me afectaban tanto a mí, pero afectaba mucho a mi mamá. También eso afectaba también mi economía. En el 2009, ya yo termino el proceso de universitario para graduarme. Y me entero de personas que me dicen que yo no me voy a graduar a través de otras personas que son supuestamente familias mías. En el 2010 me mandaron, recuerdo, un espíritu muy fuerte, caminaba en el techo. Para mí, yo no conocía nada de esto. Gracias a Dios nunca he visitado un brujo, un hechicero, un curandero. Gracias a Dios nunca he estado en el mundo del alcoholismo, ni de la droga, ni de vicio. Le doy gracias a Dios por eso, y a la Virgen María, que me ha librado de eso. Y en el 2011 tuve una experiencia muy fuerte con el mismo príncipe de las tinieblas. Esa noche yo hice una oración a eso de las 10 de la noche y a las 2 de la mañana intentó ahorcarme. Al otro día me voy a la catedral de aquí de La Vega y hablo con Jesús Eucaristía. Me confesé, recibo la comunión, volví a mi casa, tuve otro ataque, en total tuve 3. Entonces en el 2011, para la gloria y honra de Dios, yo pude percibir y sentir espiritualmente la medalla de San Benito. Pude en una oración, en el Santo Rosario especialmente, el Santo Rosario siempre vi María, el nombre de San Benito Abad y sobre todo la oración de San Benito. Luego de eso, entonces yo humanamente comencé a investigar en internet quién era San Benito, la novena de San Benito, y me entró una duda porque dice exorcismo de San Benito. Yo dije, bueno, si este exorcismo de San Benito solamente lo pueden necesitar los sacerdotes y no es tan largo. Pero entonces ahí investigando entendí que yo podía recitarlo, es decir, que un exorcismo, que es una oración de exorcismo, pero que es para todos. Luego de eso, yo no tenía canal de YouTube, no trabajaba intercediendo por el prójimo, sino por mi propio caso. Ayudaba a mi madre, me ayudaba a mí mismo. Había semanas que yo no podía pegar el ojo, pero yo mencionaba mencionar el nombre de San Benito me daba como cierta seguridad. Era como si yo al mencionarlo ya yo sabía mi alma que él estaba ahí, aunque vuelvo a repetir, no tenía ningún conocimiento de brujería, hechicería, de espíritus, nada de esto. Luego de eso yo salgo de mi casa, Dios me envió una persona para salir de mi casa, y al salir, entonces yo recibo más gracia de él. Él me da a entender que como que su oración repetida 3 veces con la medalla exorcizada tiene un efecto fuerte sobre el demonio. El demonio no le gusta esta medalla, no le gusta donde está esta medalla. Y bueno, en fin, esa parte la voy a agotar ahí para no mezclar otra parte de mi vida, que hace referencia a la fuerza final también. ¿Qué sucede? Cuando yo comencé a crear el canal, yo no transmitía en vivo, ni hacía rosario, ni grababa prédica, nada. Yo solo grababa una misa por ejemplo, de Monseñor Antonio Camilo. Yo le pedía permiso a él para subirla a mi canal, o yo una canción, obviamente con el pedido permiso, todo esto, pero no hacía nada yo en particular. Y en un momento vengo a Jesús Eucaristía y siento en mi corazón que yo puedo. Ya yo ahí trabajo con el Padre Brunner en la parroquia, pero no tenía un canal propio mío. Es decir, mi canal yo lo utilizaba para transmitir, pero otras cosas de otros, no nada mío. Y en ese momento me llega eso, que tú puedes. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y ahí me llegó, como dice, San Benito. Comencé entonces a hacer el Rosario de San Benito.
comencé a recitar las oraciones y en un momento determinado de mi vida sentía que yo podía mezclar la Rosario de San Benito con una oración de liberación, porque ese fue el don que Dios me dio, orar, prédica y la oración y el discernimiento. Le doy gracias a Dios por ello, porque a veces, bueno, a esa parte no voy a entrar. ¿Qué sucede en este punto? Que yo, luego de esto, de recibir esa gracia, de conocer este santo, de conocer este gran santo, entonces pude sentir y reflexionar, y eso me ayudó mucho, a de que Dios llega a tu vida. No es que tú descubres a Dios, es que Dios se te acerca para que tú lo descubras. Entonces yo pude entender que San Benito se me acercó para yo poder descubrir. Desde ese momento yo tengo siempre mi medalla de San Benito, mi novena de San Benito, siempre casi los crucifijos que uso son de San Benito. Siempre, bueno, casi todo, porque hasta esta camántula es de San Benito también. Casi todo lo que yo hago relacionado con San Benito. Soy un hombre muy adorador de la Santa Cruz, de Jesús Eucaristía. Me encanta el Santo Rosario de la Virgen María, lo vivo con devoción cuando rezo el Santo Rosario de la Virgen María. Hay personas que me dicen, pero tú casi no rezas el Santo Rosario en el canal. Sí lo he rezado, pero como el Rosario es más largo y yo me enfoco más en la oración, en orar, hacer oraciones de liberación y de sanación física y espiritual, oraciones para romper cadenas, entonces busco y lo hago a través del Rosario de San Benito. Y cada vez que yo hago el Rosario de San Benito, yo siento a San Benito al lado mío, que se mueve. Yo puedo tener más santos, pero el santo en que Dios me lo presentó como primer santo que me cuida y me protege es el de San Benito. Entonces por eso quise hacer este breve testimonio. No es el testimonio de vida. Lo único que sí le digo es que en la comunidad donde yo vivía todavía existe 4 altares de brujería. Enviaban todos los días, había noches, semanas que yo no dormía, que era muy difícil. Y las veces que yo podía dormir era cuando yo mencionaba ese santo, San Benito, protégeme, San Benito, intercede por mí. Fueron muchas veces que yo me tiraba a las 3 de la mañana a orar, y después un sacerdote me dijo que no lo hiciera bueno, que en fin, no voy a entrar ahí porque cada sacerdote tiene su cosa, pero él me decía que no lo hiciera tanto, que fuera bajando por los ataques, y eso me iba a ayudar también a mí a la desesperación, porque yo me desesperaba mucho, me deprimía mucho, y ahora en medio de la desesperación, de la depresión, ese rezo del Santo Rosario y una digna confesión. Que Dios Todopoderoso les bendiga, que Dios Todopoderoso les sea y les conceda siempre el favor y la gracia que ustedes más necesitan. Recuerda suscribirte, activa la campanita y comenta, comparte de Santo Cristo y distribuye el mundo entero. San Benito es un gran santo, es un santo que es ascético, es un santo que distribuye el amor, la paz, la gracia, el perdón y sobre todo la regla, la fidelidad, el compromiso con Dios, para con Dios. San Benito es un gran adorador de la Santa Cruz, y por eso su oración, especialmente cuando usted tiene ataque demoníaco, haga esta oración 3 veces con su debida medalla bendecida, y eso se sana. Que Dios le bendiga, le guarde y le selle con su sangre. Amén.